grabar. Y después me piden y me quedé ahí. Bueno, había dos hombres, Josué y Caleb, que sí habían creído lo que Dios había dicho sobre la tierra prometida. Así que estos dos hombres, Josué y Caleb, son los únicos que tienen la autoridad por parte del Señor de entrar a la tierra prometida. Así que luego de esa rebelión del pueblo de decir, no, tenemos miedo, ¿para qué nos sacó el Señor de Egipto? Nos hubiésemos quedado en Egipto. Pasan 38 años y se acerca el día en que el pueblo de Israel va a tomar posesión de la tierra prometida de Canaán. Así que Josué se prepara. Josué se prepara y escoge dos hombres. Algunos dicen que era el sacerdote Eleazar y Caleb. No sabemos, no hay referencia muy exacta de eso, pero sabemos que él escoge esta vez no tantos hombres, sino solamente dos. Y los manda a que reconozcan la tierra, porque él sabía que se había acercado el tiempo de reconocer la tierra. Y este fue el preámbulo para comenzar nuestra enseñanza. Vamos a ir a Josué 1, del 1 al 2. Josué 1, del 1 al 2. Les invito a que si tienen Biblia, lo marquen en su Biblia. Es una historia muy profunda para darla en 40 minutos, así que les invito a que anoten lo que yo voy a estar diciendo, pero luego en la semana repasen. Y dice así, Josué 1, del 1 al 2. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles, vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Y aquí viene nuestro personaje central del día de hoy, Rahab. ¿Qué significa el nombre Rahab? ¿Quién era Rahab? ¿De dónde había salido Rahab? Rahab en hebreo significa ancha, amplia. Ese es el significado de su nombre. Podemos decir que hasta ni siquiera tenía mucho sentido ese significado de su nombre, pero detrás de su nombre había una mujer ramera. Y la casa de esta mujer ramera, lo vamos a ver en los versículos que vamos a ir leyendo, estaba ubicada en la muralla de Jericó, que rodeaba Jericó. Si ustedes han ido a Cartagena, a Puerto Rico, yo nada más he ido a Cartagena, pero si alguna fue a otro lugar que no sea Cartagena, ustedes pueden ver las murallas, lo anchas que son las murallas. Bueno, Rahab vivía en una de esas murallas. Y ustedes saben que normalmente lo que está por afuera, esas murallas son las que tienen más vista, las que quizás están en una mejor ubicación aún para recibir las brisas, las cosas del exterior. Así que Rahab vivía en esa casa, por lo que se supone que Rahab tenía un buen pasar económico. Rahab no estaba pasando necesidad, producto de su trabajo de prostitución. Rahab era cananea, era amorrea, era de un pueblo que representaba todo lo que Dios odiaba. Rahab era cananea, era parte del pueblo enemigo de Dios. Jericó quedaba muy cerca de Sodoma y compartían las mismas costumbres. Así que su trasfondo religioso, el trasfondo religioso de Rahab era la idolatría. Y no malinterpretemos la idolatría de esos tiempos con la de nuestros tiempos. Hoy para nosotros el idólatra es el que venera una imagen de madera. En aquellos tiempos la idolatría era mucho más profunda. Era un desorden sexual, eran orgías que se hacían en los templos paganos, eran sacrificios de niños. Así que cuando nosotros entendemos la idolatría desde ese punto de vista, nos damos cuenta la oscuridad moral, espiritual en la que había sido criada Rahab. Ella no tenía un trasfondo fácil. Por eso más adelante vamos a ver por qué fue tan maravillosa su historia. El pecado sexual, la fornicación, el adulterio, era el medio por el cual Rahab subsistía. La vida desordenada sexualmente era su estilo de vida. Y nosotros no necesitamos saber mucho para saber que una vida desordenada sexual
va totalmente contra el diseño de Dios. La misma Biblia lo dice, que el que peca en el que fornica no peca contra nada más que contra su propio cuerpo. Así que el pecado sexual, si bien están todos al mismo nivel, los pecados tienen unas consecuencias muy, muy diferentes. Así que si pensamos un poquito, inspeccionamos un poquito más en esto, podemos ver aún las heridas que podía tener esta mujer en su corazón, de estar de un hombre en hombre, aún las heridas espirituales y emocionales. Así que ella participaba activamente de una vida de pecado. Sabemos que en las ciudades orientales del Medio Oriente, las niñas se casan ahora mismo, en este tiempo, desde los 14, 15 años. Así que sabemos que Rahab quizás había incursionado en esta vida de prostitución desde su adolescencia, desde sus años jóvenes. Así que ella tenía muchos años de práctica pecaminosa sobre su vida. Así que ya supimos más o menos la hoja de vida de Rahab. Una mujer ordinaria, una mujer muy pecadora, que fue escogida por Dios como el instrumento para ayudar a que el pueblo de Dios pudiera conquistar esa tierra prometida. Y como siempre les digo, en cada jueves vamos a vernos en el espejo de estas mujeres. Podemos ver la hoja de vida tan desagradable, hasta podemos decir, de Rahab. Yo no sé cómo sea tu hoja de vida hoy, cómo sea mi hoja de vida, pero sea la que sea, vamos a ver que hay esperanza en el Señor, hay esperanza para aquellos que reconocemos nuestro pecado. Así que bueno, Josué 1 continúa y dice, fueron pues, en el versículo 1, fueron pues y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Estudiando podemos encontrar que algunos intentan decir que Rahab no era ramera, sino que ella tenía un hostal y por eso los espías se fueron a hospedar a su casa, que ella tenía un hotel. Pero cuando la Biblia dice ramera, es ramera. Aún en el Nuevo Testamento la sigue nombrando como ramera. Así que definitivamente Rahab era ramera. Y tenemos que entender que los espías se fueron a hospedar ahí, pero no tenemos que mezclar el hecho de que porque hombres hayan entrado a la casa de Rahab, Dios aprobaba lo que Rahab estaba haciendo. Dios no lo aprobaba. ¿Ok? Así que dice que allí se hospedaron. ¿Por qué fueron a hospedarse a la casa de la ramera? Ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero si lo han visto en películas, esos lugares son oscuros, son lugares en los que, como dicen, lo que pasa en Las Vegas, que se queda en Las Vegas. Lo que pasaba en casa de Rahab se queda en casa de Rahab. Por eso muchos comentaristas dicen que los espías escogieron esa casa, ese lugar, porque nadie iba a hacer demasiadas preguntas, nadie iba a decir, ¿y estos dos hombres por qué entran a estas horas de la noche a la casa de una mujer decente? Ellos sabían que seguramente no los iban a encontrar. Pero vamos a ver que sí se enteran, que el rey se entera que esos espías están en la casa de Rahab. Y eso está en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Y dice así. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. No fue cualquiera el que le dijo a Rahab, saca a esos hombres, fue el rey de Jericó. Y de la misma manera que el pueblo de Jericó era un pueblo idólatra, también era un pueblo sanguinario, era un pueblo que no tenía misericordia. Rahab sabía que si el rey se daba cuenta que ella estaba mintiendo sobre el paradero de los espías, iba a tener consecuencias. Así que Rahab fue mucho más allá de ser hospitalaria. Expuso su propia vida para salvar a estos dos hombres. A estos dos hombres que ella, vamos a ver ahorita, sabía que eran enviados de Jehová de los ejércitos. Aquí ya podemos empezar a vislumbrar la fe de Rahab. Aún en su pecado podemos vislumbrar cómo Dios la estaba buscando, cómo Dios la estaba persiguiendo, si queremos decirlo de alguna manera. Así que cuando el rey le dice eso, dice, siguiendo en el versículo 2-3, dice, ella respondió, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe
de dónde eran. Si nosotros leemos un poquito más, vamos a saber que ella sí sabía dónde era. Ella sabía quién eran esos hombres, pero ella mintió. Y en cuanto a este tema de la mentira, hay muchos que les gusta la mentira y que se apoyan y dicen, no, pero es que espérate. Mira, Rahab, por un bien mayor, mintió. Mintió porque es que ella con esa mentira permitió que estos dos hombres se salvaran. Eso no es así. Dios no usa medios pecaminosos para llevar a cabo sus planes. Les aseguro que si Rahab no hubiese mentido, Dios hubiese obrado de una manera tal que esos espías no hubiesen sido encontrados, porque ya a la disposición del Señor estaba que el pueblo de Israel tomara posesión de Egipto. Así que esto sí lo quiero dejar bien claro. No, la Biblia no alaba la mentira de Rahab, no la pone como una excusa para haber salvado a los hombres. Sabemos que Dios hubiese preservado la vida de estos dos espías de la manera que hubiese sido necesaria, sin necesidad de mentir. Así que te quiero aclarar algo. Dios no necesita tu mentira o tu pecado para cumplir un plan. Dios no combina con el pecado. Esto fue algo que Dios permitió, pero no fue algo que él mismo creó. No le puso no le dijo a Rahab, miente. No, eso tenemos que tenerlo bien claro, porque la mentira de Rahab no fue justificada. Es más, miren que la palabra nos muestran para saber que esto no estaba correcto. Pero vayamos más allá de la reacción de Rahab al mentir. La pregunta que tenemos que hacernos, mujeres, vamos a analizar y preguntar, espérate, Rahab es una ramera, ¿verdad? Rahab tiene en su mente todo, pero seguramente no tiene las verdades del Señor. Está exponiendo su vida contra un rey sanguinario para salvar a dos hombres. Se está echando un pueblo encima para salvar a dos hombres. Y la pregunta que a mí me llevó a hacerme entender esto fue, ¿por qué ella los protegió a costa de su propia vida? Y yo puse, por la simple razón de que Rahab sabía que el Dios de esos hombres era el único que podía salvarla de la destrucción que venía para su pueblo. Ella sabía que solamente Jehová de los ejércitos iba a poder librar su vida y a su familia del gran ataque que venía sobre ese pueblo. Y esto me lleva a un punto importantísimo, que es mi punto 3, que es la singular fe de Rahab. Rahab tuvo una fe muy singular y ahorita vamos a ver esos puntos y yo le pido al Señor que la lleve a analizar, la lleve a ustedes a interiorizar sobre esta fe de Rahab y aún nos lleve a ponerla enfrente a nuestra fe y nosotras digamos, Señor, ¿será que mi fe es como la de Rahab? Aún siendo tu hija, ¿será que mi fe es como la de Rahab? Así que vamos a Josué 2 del 8 al 10. Perdón, 2 del 8 al 14. Es un poquito largo, pero es fundamental que lo entendamos. Así que estos son jueves de mujeres bíblicas, así que la Biblia no nos tiene que asustar. Tenemos que aprender. La Biblia dice, aprendan a manejar la palabra de verdad. Tenemos que ser expertas, no solamente en leerla, sino en ponerla en práctica, pero comenzamos por leerla. Así que dice así. Bueno, ya ustedes saben, Rahab le dice al rey, no vayan ellos ya se fueron para otro camino, no vamos a entrar en eso, pero los esconde, pero antes que ellos se duerman, dice 8, antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, miren esta parte, estamos hablando de la singular fe de Rahab, y dice, y dijo a los hombres, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que le hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto es lo que dice Rahab, cuando oímos esto, nos acobardamos,
no quedando ya valor en nombre alguno por causa de ustedes. Y miren esta parte, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren la declaración que hace esta mujer ramera, esta mujer que creció en un entorno totalmente oscuro, en un entorno totalmente lleno de pecado. La declaración que hace Rahab de Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, es una prueba de su fe. No de una fe perfecta, pero sí de una fe admirable. Pero ¿por qué decimos que la fe de Rahab es admirable? ¿Por qué decimos que la fe de Rahab la ramera era muy singular? Porque no era cualquier tipo de fe. Ella no tenía fe en una sanidad, no tenía fe en algo pasajero, ella tenía una fe salvadora, una fe que le hacía declarar que no había otro Dios sino Jehová. Y recordemos, esta mujer venía y estaba en un entorno totalmente idólatra y pagano. Entonces, vamos a unos puntos que yo puse, por qué la fe de Rahab era admirable. Rahab no recibió ninguna instrucción por parte de sus padres que eran cananeos. Rahab no tuvo el privilegio de crecer en un hogar judío, en un hogar donde de mañana a la noche se repetía la Torá y se repetía las leyes del Señor. Ella nunca se sentó con un papá a escuchar la palabra del Señor. Obviamente, ella no veía a sus padres adorar al Dios verdadero. Ella creció viendo a sus padres adorar a dioses falsos. A ella, sus padres no le hablaban sobre cómo Dios los había sacado de Egipto. El domingo en la enseñanza con el pastor Casey lo aprendíamos. Los judíos tenían la obligación de instruir a sus hijos de cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto. Ahorita vamos a ver que también a Josué se le ha mandado que le digan a sus hijos cómo Dios los liberó y cómo tomaron, se metieron en la tierra prometida. Rahab, la ramera, no tuvo ese privilegio. Así que es lógico, podríamos hasta pensar, o muchas veces pensamos que es hasta natural, que los hijos de cristianos sean cristianos. Pero cuando vemos surgir a un cristiano de un hogar donde nunca se vivió la palabra del Señor, eso tiene que llevarnos a sorprendernos y a decir, solamente Dios pudo escoger a esta persona, y esa era Rahab. Rahab no creció desde chiquitita escuchando alabanzas como muchas de nuestros hijos, o escuchando a nosotros hablando de lo que Dios hizo, o orando antes del almuerzo por lo que Dios hizo. Rahab no tuvo esta niñez, no tuvo esta adolescencia, tuvo todo lo contrario. Y a menudo estos cristianos que crecen en estos ambientes hostiles contra el Señor son los cristianos más fuertes. Era una fe singular. ¿Por qué? Porque Rahab vivía en un pueblo pagano e idólatra. Vemos cómo ella no tuvo lo que le decía al principio, y alguien que les enseñara cómo se adoraba a Dios, quién era el Dios verdadero. Y te pregunto, mujer que quizás hace años que has escuchado la palabra del Señor, o que hace aún quizás 2 meses, 1 año, ¿cómo está nuestra fe? ¿Nuestra fe es como la de Rahab? Te pregunto, con todo lo que nosotras hemos visto del Señor, hemos oído del Señor y aún hemos tenido la posibilidad y el privilegio de estudiar, ¿tenemos esa fe como la de Rahab que dijo, el Dios de ustedes es el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra? ¿O el COVID te ha desesperado y te ha hecho dudar del poder de Dios? Rahab no se estaba enfrentando a un virus que se solucionaba con lavarse las manos y algunas cosas más, o que había vacunas. Ella se estaba enfrentando a la destrucción de su propio pueblo, a la erradicación de todos sus hermanos cananeos. Y ella sabía que solamente el Dios de los judíos era el Dios de los cielos y de la tierra. Ella supo del gran poder de Dios, el Dios de Israel. Rahab aprendió de los que escuchaba, los rumores que escuchaba en la calle.
Cuando salía de su casa, ella escuchaba, miren, el Dios de Israel abrió el Mar Rojo, y esas cositas eran las que ella iba absorbiendo, iba aprendiendo. Rahab creyó en base a un testimonio mucho menor. ¿Cómo seremos nosotras capaces de justificar nuestra incredulidad? Y se los voy a repetir para que nos examinemos. ¿Cómo nosotras vamos a ser capaces de justificar la incredulidad de nuestro corazón? No es que yo estoy dudando del Señor porque no veo su mano, que no ves su mano. Si estás sentada frente a un computador en tu casa, estás viendo la mano del Señor. Si estás respirando, estás viendo la mano del Señor. Y Rahab era una mujer que lo mínimo que vio del Señor. No vio ni destellos, ella solo escuchó, estaba a punto de ver, pero hasta ese momento solo había escuchado rumores que había por las calles de Jericó. Y esa mujer creyó, tanto así que animó a los espías. La fe de Rahab animó a esos espías para que los espías fueran corriendo a Josué y le dijeran, tal como nuestro Señor dijo, así están de temerosos los cananeos. Así que Hebreos 11:31, si lo tienen ahí, dice así, se los voy a leer rápido. Hebreos 11:31. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Por la fe, la ramera Rahab no pereció. Rahab, en Hebreos 11:31, lo vimos con Sara. ¿Qué aparecen? Aparecen los héroes de la fe. En los héroes de la fe aparece una ramera. Y si ustedes se dan cuenta, en Hebreos 11:31, luego ya estamos en el Nuevo Testamento, casi a finales del Nuevo Testamento, no se le ha quitado la frase la ramera. No se le quitó. No se le quitó. Porque yo pensaba y yo me decía, Señor, ¿por qué no se le quitó? Señor, sí. ¿Qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Rahab ya no era ramera, lo vamos a ver ahorita. Rahab ya no era ramera. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Porque Dios inspira el Nuevo Testamento. Bueno, inspira toda la Biblia, pero cuando está inspirando en la escritura de Hebreos, le dice al que está escribiendo, pon Rahab la ramera. Y Dios me aseguraba en mi corazón, y yo sentía que ¿por qué no le quitó el ramero? Porque ella necesitaba saber de dónde Dios la había rescatado. Ese fue un estigma que podemos pensar que había sido negativo, pero en realidad ella le ayudaba a recordar todos los días de su vida de dónde la había sacado el Señor. De dónde la había sacado el Señor. Yo no sé de dónde te ha sacado el Señor, pero así parezcas la mujer más perfecta, Dios te sacó, Dios me sacó de un lugar muy profundo, lleno de pecado, donde yo no podía hacer nada para salvarme. Ni la mujer más buena de este grupo tenía nada para ofrecerle al Señor. Lo único que merecíamos era el castigo. Todas las que estamos aquí, todas, porque todas fuimos contra el Señor y fuimos rebeldes al Señor. Así que Dios permite que la segunda, el apellido de Rahab la ramera, no se le quite, para que ella nunca se olvidara de Dios la había sacado. Y nosotras mujeres no nos tenemos que olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Porque el día que nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, vamos a empezar a pensar que nosotras merecemos algo. Vamos a empezar a pensar que donde yo estoy es porque yo lo he ganado, donde yo estoy es porque yo lo he hecho con mi esfuerzo, donde yo estoy es porque yo soy demasiado bueno y por eso Dios me está bendiciendo. No, nosotros no merecemos absolutamente nada. Es pura gracia. Así que Dios no le quita el ramera. Y la segunda parte de Hebreos 11:31 dice, por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Cuando los espías llegan a ella, a su casa, ella declaró, Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esas palabras fueron la prueba de la fe de Rahab. Y Santiago 2:25-26 la nombra a ella como un ejemplo de una fe viva. Y dice, y de la misma manera, ya estamos en Santiago y sigue usando el apellido. Dice, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros
y los envió por otro camino, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Rahab demostró su confianza en el Dios de Israel al esconder a los espías y al buscar salvación de su Dios. ¿Quién fue el que le dio la salvación? Dios. Pero su fe se mostró al vivir una fe viva, porque ella hizo algo. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación. La salvación es por gracia. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero la lección de Abraham en Santiago es bien clara. ¿Cuál fue la orden para Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham hizo lo que Dios le dijo. Y también la lección con Rahab es clara. Si creemos en Dios, entonces ayudó a su pueblo, aún sabiendo que ella podía perecer. Así que podemos ver una fe viva en Rahab, una fe salvadora que la llevó a obedecer. Podríamos estar sorprendidos de que Rahab era una prostituta o que era una mentirosa, pero ¿sabes lo que nos tiene que sorprender más? Que hubo un Dios que la salvó. Ella sabía quién era Dios, pero también sabía quién era ella. Y ella confió en Dios por su propia vida. Por eso ella le hace jurar a los espías, cuando vengan, tengan misericordia de mí. Ella sabía que el único que podía salvarlo era Dios. Así que a un gran pecado, y es mi punto 4, a un gran pecado, una gracia muy grande. A un gran pecado, una gracia muy grande. Si bien podemos decir que Rahab tuvo una fe singular, una fe admirable, no podemos ignorar ni podemos negar que Rahab tuvo un gran pecado. Tuvo una lista larga de pecados. Tuvo una vida de pecado. Ella no pecaba ocasionalmente, ella vivía del pecado. Lo que le daba plata a Rahab era el persistir en un pecado. Así que un gran pecado requería de una gran gracia. Y Rahab en Josué 2:12, no lo vamos a leer todo porque es largo, pero Rahab pide misericordia. Rahab pide misericordia. En el Josué 2:12 dice así, ahora pues ella le dice a los 2 espías, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura. Y el 13 dice que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Ella tenía claro que esos hombres eran hombres de Dios y que solamente el Dios de esos hombres podía salvarla a ella y a sus padres. Ella sabía que la ira de Dios estaba por venir sobre Jericó. Y ella, lejos de huir de Jericó, ella podría haber huido y salvarse en otro lugar, ir a buscar otro pueblo cercano, ir a Sodoma y decir, dame refugio. Había muchos pueblos alrededor, pero ella sabía que donde ella fuera, solamente Dios la podía salvar de su propia ira. Así que los hombres le dicen en el 17, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Y cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. ¿Y qué responde Rahab? Conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió. Ellos se fueron, y aquí vemos la fe activa la fe viva de Rahab. Y ella ató el cordón de escarlata a la ventana. Para ir terminando, quiero tocar unos puntos muy importantes. Rahab reconoció su necesidad de salvación, de ella y de su familia. Sabía que Jehová era su única esperanza. Ella sabía que no podía ir para otro lado. Sabía que era incapaz de salvarse a ella misma. Ella no ignoraba el juicio que vendría sobre Jericó y sobre su propia tierra.
Ella estuvo dispuesta a sujetarse al plan de salvación dado por los espías. Ella se sujetó. Los espías le dijeron cómo se iba a salvar y ella se sujetó. Y confió en la promesa de los espías. Yo me ponía a pensar, ¿ustedes se imaginan los ataques a los pueblos de antes? No es como la de ahora, no es que uno manda y avisa y hace cosas diplomáticas para que la otra persona, no, eso era cortando cabeza, matando niños, matando mujer, eso no era como lo vemos así, que no, los niños no se tocan, las mujeres no se tocan, la vida se respeta, solamente se ataca a los soldados, ahí iban cortando cabezas a todos iban matando. ¿Ustedes se imaginan que supiéramos que a Barranquilla viene un ataque así mortal y esa mujer estaba con la tranquilidad de saber que lo que pasara, que si caían las murallas, lo que sea, ella iba a estar a salvo? Hay que tener fe para creer eso, que en la locura de un ataque, un soldado o dos soldados o el general se acuerde de que, hey, esperen, no se metan en la casa de Sori. Hay 20 millones de personas, pero no se metan en la casa de Sori. Eso es como, hay que tener fe para pensar que alguien por equivocación, un soldado no se va a meter y nos va a matar. Y Rahab lo sabía. Y el espía le dice, tú atarás este cordón escarlata a la ventana. Esta era la señal, este cordón escarlata, rojo carmesí, de que la gente que estaba dentro de ese hogar iba a ser librada de la ira del Señor. Así que a pesar aún del deseo de Rahab de ser salva, aún de su fe y aún de las promesas de los espías dadas a Rahab, ella iba a morir, a menos que pusiera ese cordón color sangre colgada por su ventana. Ella confiaba en ese cordón que colgaba, en algo que no tenía vida, porque ella pudo haber confiado en la palabra de los espías, pero si ese cordón no estaba, la confianza de ella en los espías no iba a tener sentido. Y eso nos lleva a nosotros a entender que nosotros no podemos confiar en hombre para nuestra salvación. Nosotros tenemos que confiar en la obra de Cristo. Así que sin el cordón de escarlata, Rahab ni su familia podría haber sido salva. Esto nos trae, yo pienso que a primer momento nos trae la similitud que hay con el pueblo de Israel en las plagas, cuando Dios en su ira dice, voy a matar a todos los primogénitos. Pongan, agarren y pinten con la sangre de un cordero sin mancha los dinteles, los bordes de la puerta. Y el ángel de la muerte, la ira del Señor pasó sobre las casas y los que tenían la sangre puesta en los dinteles de las casas fueron librados de la muerte. Así que de la misma manera Rahab iba a ser librada de la muerte, iba a ser librada de esa ira del Señor. Así que qué tremenda esperanza tenemos en el perdón de Dios. Qué esperanza tan grande tuvo Rahab en el perdón de Dios. Nuestras buenas obras, mujeres, no pueden limpiarnos de la mancha de nuestro pecado. Nuestras mejores intenciones o promesas no pueden limpiarnos de la mancha del pecado. Nuestros sacrificios aún no pueden librarnos, no pueden limpiarnos la mancha del pecado. El tiempo no nos puede limpiar de la mancha del pecado. Ni siquiera la muerte física nos puede librar de la mancha de nuestro pecado. Solamente la obra de Jesús puede hacernos blancos como la nieve. Y esto me lleva a Isaías 1:18 que dice, vengan ahora. El profeta Isaías dice, vengan ahora y razonemos. Dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, rojos, ¿cómo es la grana? Roja. Como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Yo no sé si a ustedes alguna vez se les ha caído un jugo de mora en una camisa blanca, o se les ha caído un jugo de corozo en una camisa blanca. A mi amado esposo le ha pasado, y cuando eso le pasa, yo digo, se perdió la camisa, porque es muy difícil sacar una mancha roja de una camisa blanca o de cualquier otra cosa. Pero en Isaías nos dice, aunque sus pecados fueran rojos, yo los voy a dejar blancos como la nieve, blancos como la lana. Qué hermoso es entender la bondad del Señor para con nosotros. Y les quiero leer un escrito de Charles Spurgeon que él lo explica muy bien. Es un poquito largo, no es tan largo, pero dice así, el Señor no niega la verdad de lo que el pecador ha confesado,
pero le dice, no necesitas tratar de disminuir la magnitud de tu pecado o buscar hacer que parezca menos de lo que realmente es. No, digas lo que digas que es todo eso y probablemente mucho más. Así que, mujer, si tú piensas que tienes un pecado, si yo pienso que tengo un pecado, te quiero decir y me quiero decir que tenemos muchos más pecados de los que nosotros pensamos tener. Si nosotras pensamos que somos mentirosas, que somos orgullosas, que somos controladoras, mujer, te digo y me digo, tenemos muchos más de los pecados que pensamos que podemos tener. Tenemos muchos más. Pero la esperanza es que el Señor nos dice, aunque tus pecados sean rojos, aunque ni siquiera conozcas o seas consciente de todos los pecados que tienes, yo te los puedo limpiar y te puedo dejar blanca como la nieve. Tus pecados son escarlata y carmesí. Parece como si te hubieras puesto el manto imperial del pecado y te hubieras convertido en un monarca del reino del mal. Así es como la culpa del hombre aparece ante el ojo escrutador de Dios. A pesar de que Dios ve nuestro pecado, ve lo rojo de nuestro pecado, nos ve cubiertos en pecado, Dios, de la misma manera que lo hizo con Rahab, nos salva. Y en Josué 6:22, para ir terminando, dice, pero José dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entren en la casa de la ramera, y vuelve la ramera, ¿verdad? Entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y a todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entonces dice que entraron, la salvaron, sacaron a toda la familia, la sacaron a ella, también sacaron a todos sus parientes, y en el 25 dice, pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Miren qué hermoso, dice que ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy. Lo veíamos el jueves pasado con Luisa, cómo Dios injertó a Ruth en el pueblo escogido, y de la misma manera vemos cómo Dios insertó a Rahab, una gentil de gentiles, la insertó en el pueblo de Dios, y nosotras somos las mismas gentiles que no teníamos por qué pertenecer al pueblo de Dios, y Dios a través del sacrificio de Cristo nos injertó en su pueblo. Ese es el evangelio, buenas noticias para malos hombres, buenas noticias para malas mujeres. Así que podemos ver lo extraordinario que puede hacer Dios con una mujer ordinaria. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios extraordinario. Hablamos de Rahab, hablamos de Ruth. Es notable cómo estas dos mujeres aparecen en la genealogía de Jesús. Dos mujeres paganas, dos mujeres idólatras, dos mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios, pero Dios las toma como una mención especial de la gracia salvadora de Cristo. Ellas muestran cómo Dios puede tomar mujeres o personas no extraordinarias y usarlas en gran manera, y no solamente usarlas, sino salvarlas. Rahab, repetimos, era una prostituta gentil, y Dios la ha usado de una manera extraordinaria para salvarla del juicio y de su vida de prostituta. Ruth era una moabita, idólatra, pero Dios la injertó en el pacto de Israel. Así que estas mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús para demostrar que Jesús se identifica con los pecadores en su genealogía, así como lo va a hacer y lo hizo en su nacimiento. Jesús nació como un hombre, se bautizó, vivió, y una muerte de cruz. Así que es hermoso ver cómo Jesús, él mismo dice que él era amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque es que él no vino a los sanos. Él lo dice, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Así que, mujer, yo te quiero decir, no sé cómo te sientas hoy, pero si tú te reconoces enferma, llena de pecado, Dios vino por nosotras, Dios vino por los enfermos. Y esa es nuestra esperanza, mujer, que sea como te sientas que te encuentres hoy, que te sientas enferma y que digas, pero es que Dios mío, es que yo no tengo nada para ofrecerle al Señor. Es que de eso se trata, porque si tuviéramos algo para ofrecerle, ¿qué sentido tendría la obra de Jesucristo en nuestra vida? No tendría sentido. Si yo puedo ganarme la aprobación del Señor por mí misma, entonces ¿para qué tengo al intermediario? ¿Para qué tengo un mediador entre Dios y los hombres?
Así que es hermoso ver cómo Dios usa mujeres comunes, pecadoras, más que comunes, pecadoras, para salvarlas. Y ya para terminar, 1 Corintios 1, del 27 al 31. Y este versículo, cuando yo estaba pensando en esto, Dios me lo trajo así. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y este versículo no es para decir que yo llegué a ser la presidenta de una multinacional porque yo no era nadie y Dios me puso, no, está hablando de salvación. Dios escogió a pecadores. Dios escogió no a los fariseos, Dios escogió a un Mateo, a un Pedro, a una María Magdalena, la escogió para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los que creían que podían hacer algo por su propia salvación. De lo vil y menospreciado escogió Dios al mundo. Mujeres, esto no se nos puede olvidar nunca en la vida. Nunca en la vida se nos puede olvidar que Dios nos escogió como lo más necio del mundo para avergonzar a los fuertes. Así que no se trata de que nosotros lo hayamos escogido a Él, se trata que Él nos escogió a nosotras. ¿Saben cuándo? Cuando nadie nos hubiera escogido, Él lo hizo. Cuando nadie nos amó, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Yo no sé si ustedes perciben el grande amor de Dios por cada una de nosotras. Es un amor tan grande. Es un amor tan incomprensible. Y yo pienso que quizás nosotras quedamos bien paradas frente a Rahab, pero delante de la santidad de Dios, ninguna pasamos la línea, ninguna aprobamos el examen. Pero a pesar de eso, Dios nos eligió, Dios nos escogió. Dios nos amó como éramos pecadores. La Biblia dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿qué hizo? Él nos dio vida juntamente con Cristo, cuando estábamos muertas en nuestros pecados, cuando éramos lo peor, Él nos amó como tal como éramos. Pero la buena noticia es que Rahab no se quedó viviendo en la torre para toda su vida. Es más, Dios derribó la casa en la que vivía Rahab, Dios la derribó, la hizo añicos y la sacó de su hogar, la sacó de su pecado, la sacó de su zona de pecado, de su vida de pecado y la movió y le injertó al pueblo de Dios, un pueblo que glorifica al Señor, un pueblo que le sirve y que vive una fe no solamente de palabras, sino de acción. Así que esa es nuestra esperanza, mujeres. Fuimos escogidas por un Dios santo y tal como soy, Él nos amó. Pero qué hermoso es saber que Dios no nos deja como estamos. Su obra en nosotros comienza, pero no termina hasta que estemos en su presencia. Así que, mujeres, yo no sé si seas Rahab recibiendo a los espías, si seas Rahab declarando quién es el Señor, o si seas Rahab ya como la esposa del que iba a dar a luz a vos y ya seas parte de la genealogía de Jesús. No sé en qué estado de tu vida con el Señor estés, pero lo que sí te puedo decir que Dios no ha terminado la obra con nosotras. Así que yo te pido que cierres tus ojos y yo quiero poner, hoy quizás terminemos 5 minutos más tarde, pero pienso que es importante que podamos cerrar nuestros ojos y podamos agradecerles al Señor. ¿Saben por qué? Porque a veces nos olvidamos, estamos tan pendientes de bendiciones naturales y cosas que aún no son malas. Señor, yo quiero que me sanes, eso está bien que desees que Dios te sane. Señor, yo quiero que me prospere, eso está bien. Dios es un Dios que guarda a sus hijos, que protege a sus hijos, pero a veces, cuando perdemos de vista el gran regalo que nos ha dado, nos volvemos hijas malagradecidas, nos volvemos hijas que recriminan todo, que no somos esas niñas que no están conformes con nada de lo que tienen. Y uno dice, pero es que te di la vida, y no, pero no.
porque nos olvidamos a menudo de la salvación que Dios nos dio. Así que yo hoy quiero que recordemos la salvación tan grande que el Señor nos dio, la salvación tan inmerecida, porque ninguna de las que estamos aquí, si algo merecíamos era el infierno. Así que no es que yo no merezco esto, merecíamos muchas cosas peores, pero Dios fue grande en misericordia, nos salvó. Así que yo te pido que cierres tus ojos donde estás y te invito a que podamos juntas adorar al Señor con esta canción, pero más que adorarle, que podamos reconocer quién es Él, lo que Él hizo por nosotros y darle gracias al Señor, mujeres. No nos podemos olvidar de la obra del Señor en nuestras vidas. No podemos menospreciar a esa preciosa salvación. Así que yo te pido que cierres tus ojos. Voy a orar y vamos a adorar estos 5 minutos para recordarnos de la hermosa obra del Señor. Señor, gracias, Padre, por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque, Señor, no hay nada que podamos hacer, Señor, para ser salvas ni para que nos escojas, Señor. Es pura gracia, Padre. Así que te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me levanta alguien el dedo si escuchan la música, por favor. ¿No se escucha? No. No se escucha. Ok, bueno, denme paciencia. No pierdan lo que Dios está haciendo. Déjenme que